A veces me pregunta la gente por qué en los tiempos actuales se ha extendido tanto los problemas de afecciones preternaturales, pues influencias, amarres, entierros, desgracias, ruinas, que no tienen una explicación natural. Y bueno, pues siempre suelo explicar que todo esto tiene su explicación en que estamos en una sociedad que por una parte se ha debilitado espiritualmente, alejarse de Jesucristo, y al estar debilitada espiritualmente se hace vulnerable. Pero es que si a eso se suma la invasión de todo el mundo del animismo, que las culturas animistas, las religiones animistas, tanto africanas como de América Latina, los indios son animistas y en las culturas africanas igual, dan culto a los espíritus. Y entonces cuando emigran, pues vienen con esas prácticas, ¿no? Donde lo normal pues, es acudir al brujo, acudir al santero, porque la santería es más peligrosa todavía porque es la mezcla de la brujería con lo cristiano. Es una brujería, pero que se practica con un Sagrado Corazón, con una imagen de la Virgen, con una imagen de un apóstol, de lo que sea. Entonces, pues es muy frecuente, hay muchísimas cosas de ángeles que hablan de ángeles buenos, y bueno, y hay unos ángeles que son más malos que el malamén, pero se ha ido metiendo en la sociedad, sobre todo con la nueva era. La nueva era es una movida, se podría decir, que pretende sustituir la era de Piscis, refiriéndose a los signos del zodiaco. Piscis es el signo, Piscis es el pez, el signo con que los primeros cristianos se identificaban como cristianos. Porque en griego, pez es ichthys, una I, una J, una Z, una U, una S. Jesús, Christos, Jesucristo, Theou, de Dios, Huios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por eso el pez, y la era de Piscis es la era de Jesucristo. Entonces habría que superar eso, y se hizo pues en ambientes de unas teosofías en el siglo XIX, anticristianas, masónicas, satánicas, etcétera. Se hicieron distintos acuerdos, sobre todo una sociedad de mujeres, que es la primera que promovió todo esto y que luego se fue implantando en esa nueva era, la nueva era del Acuario, en la que se trata de alcanzar una religión universal, que es una manera de cargarse a todas las religiones, sobre todo a la católica, y una religión universal en la que todos pues, quedan integrados y en la que ya Jesucristo sobra. Y que esta nueva era sustituya. Y todo eso viene pues, con toda una serie de prácticas animistas, cientifistas, de sectas que proponen pues, el naturismo, el cientifismo, etcétera, como alternativa a la fe cristiana. Y bueno, han ido invadiendo eso. Eso se ha mezclado, ha encontrado un terreno importante para introducirse en Occidente ciertas prácticas orientales de matriz hinduista, pues como puede ser el yoga, como puede ser el mindfulness, al que ya me refiero, el reiki. ¿Qué problema hay en estas prácticas? Entonces la gente dice, pero ¿qué problema hay en que yo haga unos estiramientos y haga unos ejercicios de concentración y de relajación, ¿no? Y no, si es que el problema no está en eso. El problema está en que esos estiramientos son estiramientos muy concretos, en que se ponen como postura la postura de una deidad hinduista a la que se está invocando implícitamente. El yoga, tanto la meditación como los ejercicios de respiración y relajación, son 2 pasos dentro de un proceso de 8 pasos en la que el individuo tiene que identificarse con Brahman. Brahman no es una deidad personal, pero Brahman es la
la energía del universo. Uno tiene que abrirse, quitar todo suyo y anular suyo y dejarse invadir por la energía universal. Esto es peligrosísimo. Esto se hace con unos ejercicios en los que se trata de invocar a Kundalini, que es el espíritu de la serpiente, para que se levante desde el primer chakra, que está en los genitales, y vaya subiendo por toda la espalda hasta llegar al cerebro y abra el tercer ojo, que es la iluminación. La iluminación, naturalmente, es ver el mundo con los ojos, como lo ven los demonios. El mundo del espíritu oculto. Esa es la iluminación. Entonces, hay un vídeo que yo recomiendo mucho, que está en YouTube, y que se llama Los dioses de la nueva era. Es un vídeo hecho por estadounidenses, en el que explican, de una manera muy gráfica, entrevistando a yogis, es decir, a maestros de yoga. Hay un maestro de yoga y de Reiki, que se llama Juan Sánchez, que ha ido dando testimonio con otras dos compañeras suyas, que también fueron maestras de Reiki, de yoga. Han ido por toda España, creo que van a publicar ahora una monografía sobre ese particular, en la que explican lo que les pasó a ellos y cómo, cuando empezaron a darse cuenta de que lo que estaban realizando y el daño, las puertas que estaban abriendo a sus pacientes con la mejor voluntad, porque ellos lo hacían con su mejor voluntad, ¿no? Pues entonces abandonaron totalmente esto cuando ya empezaron a darse cuenta de la presencia de los enemigos. Claro, el Reiki es unas invocaciones a energías. Invocar unas energías es invocar a esas energías para canalizarlas. ¿Y qué energías son esas? Cuando tú a un maestro de Reiki le dices, oye, estos maestros ascendidos al que tú invocas, ¿quiénes son? ¿A quién adoran esos maestros ascendidos? Inmediatamente se da la vuelta y se va. Porque saben que están en el mundo oscuro, que esos maestros ascendidos son demonios. Entonces, pero claro, el desconocimiento, esto se presenta como una práctica. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, tuvieron que prohibirlo porque empezó a haber tal cantidad de problemas, y como la comunidad, la Consejería de Sanidad no quiere problemas, pues en cuanto empezaron a ver que había problemas, había denuncias, había cosas, inmediatamente dijeron los hospitales, porque es que tú entrabas en un hospital y lo primero que te hacían era que te imponían las manos y te hacían Reiki. Y claro, pues luego la gente empieza con problemas, y porque le han abierto chakras, porque le han infundido espíritus, que ellos llaman energías. ¿Y qué energías son esas? Son los espíritus malignos. Pues los espíritus buenos respetan a las personas, no se meten donde no deben. Lo mismo pasa con el yoga, con el mindfulness. ¿Cuál es el problema principal del yoga y del mindfulness? ¿Qué teosofía hay detrás? La teosofía que hay detrás de estas prácticas es una teosofía nihilista, que dice, es justo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Pero niéguese a sí mismo no lo que mi Padre le ha puesto en él, sino lo que negativo que hay en él, su egoísmo, para desarrollar y potenciar todas las virtualidades positivas que mi Padre ha derramado en esa persona. El yoga es todo lo contrario, es anular el yo, es renunciar a tus sentimientos, es concentrarte en un punto para desconectar totalmente de otras preocupaciones. Es parte de ese proceso, es la desconexión. En otro vídeo me he referido a una paciente que tuve que venía pues, con un bloqueo del corazón, no sentía nada, bloqueo de la mente, era un zombi, y bloqueo de la boca, estaba muda. Entonces, pues esta persona dice que cuando empezó a practicar el mindfulness, que está ahora mismo en todas las empresas, los colegios, todo el mundo haciendo mindfulness. Claro, dice, yo empecé a sentir una euforia tremenda. Claro, tú desconectas de tus sentimientos, y como en tus sentimientos hay cosas negativas, primero sientes una euforia. Pero amigo, si sigues desconectando, entonces quien se te mete es quien no debían meterse. Porque tú has renunciado a ser un yo, a ser una persona libre. Entonces,
el gran problema de todas estas prácticas, la gente dice, bueno, pues yo qué problema hay porque yo hago una relajación, si es que no es eso, si esa es toda la teosofía que está detrás y todo el proceso y todo el planteamiento de la vida que es completamente opuesto. Yo lo digo siendo consciente de que hay pues, grupos cristianos, hablan de zen cristiano, no hay nada más imposible, pero hay grupos de zen cristianos, sacerdotes que están en eso. Soy consciente de lo que estoy diciendo, conozco todo eso. Es un disparate, no hay nada más contrapuesto que estas dos teosofías. Y una cosa que la teología, la visión cristiana de la vida, que es la realización de la persona como hijo de Dios y el despliegue de todas sus virtualidades, quitando todo lo negativo, que eso es lo que tiene que renunciar, no a lo positivo, y estas prácticas que lo que te proponen es el nirvana, la anulación de todo sentimiento para quedar anulado, identificado en la energía cósmica. En fin, quiero decir con todo esto que estas terapias alternativas que se presentan de curación hay que discernirlas muy bien. Puede haber cosas perfectamente válidas, pero hay que discernir, porque puede estar contaminadas. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto. La acupuntura es la medicina china. Es una técnica, son unas técnicas de curar a la gente, pues pinchando en determinados puntos que ellos por experiencia conocen y que suelen pues, mejorar la gente en tal. Hay enfermedades que tienen muy buen tratamiento con la medicina china. Yo soy amigo de un cirujano que fue a China a aprender la acupuntura porque había cosas que tenían mejor tratamiento, no sé, la neuralgia, el trigémino, cosas así, con la acupuntura que con la medicina occidental. Una cosa es la acupuntura y otra cosa es que, como la acupuntura se ha desarrollado en el ambiente de China hinduista, pues que pueda haber acupuntores que ellos personalmente estén contaminados por el budismo, por el tal, y que ellos hagan unas invocaciones a deidades cuando te lo están practicando. Eso es lo que puede ser peligroso. Pero un buen acupuntor que te deje en paz, que no te meta a deidades y que no tal, pues por eso digo que hay que discernir, no se puede simplificar, pero que sí que hay que tener muy claro que hay ciertas prácticas de estas medicinas alternativas, etcétera, que tienen un planteamiento de la vida, una visión del mundo completamente opuesta a la visión del mundo que nos da la revelación divina.